En el vasto tapiz del zodiaco, donde las estrellas tejen historias de destinos y personalidades, hay un signo que destaca por su luz serena y su profundidad insondable: Virgo. Representado por la doncella, un símbolo ancestral que evoca pureza, trabajo y justicia, Virgo no es solo un signo astrológico, sino un reflejo de la armonía terrenal y el orden cósmico. Enraizado en mitos antiguos, su esencia está ligada a diosas como Astraea, la última inmortal que abandonó la tierra cuando la humanidad se sumió en el caos, o Deméter, guardiana de la cosecha y la fertilidad. Virgo encarna la rectitud, el servicio desinteresado y una búsqueda incansable de la perfección. Pero, ¿qué sucede cuando esta armonía se rompe? ¿Qué pasa cuando hieres a un Virgo? Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la historia, la mitología y las leyes invisibles del universo. En este video, exploraremos 20 razones por las que cruzar a un Virgo podría desencadenar una respuesta kármica que no puedes ignorar. Desde su conexión con las fuerzas celestiales hasta las lecciones que el destino guarda para quienes desafían su naturaleza, cada razón te sumergirá en un relato que trasciende el tiempo. Hablemos del karma, esa fuerza universal que actúa como el gran equilibrador de la existencia. No es un castigo ni una recompensa, sino un reflejo inevitable de nuestras acciones. Herir a un Virgo, un signo que vive para sanar, organizar y elevar, no es un simple acto contra una persona, es un desafío al tejido mismo del cosmos. Y el universo, con su memoria implacable, siempre encuentra la manera de responder. Como dice el refrán, el karma no olvida, y Virgo no perdona fácilmente. Este signo, con su integridad como estandarte, se convierte en un canal para la justicia cósmica, un recordatorio de que cada paso en falso tiene un eco. Imagínate por un momento una historia. Un hombre, envuelto en su propia ambición, traicionó a un Virgo que le había ofrecido confianza y apoyo. Pensó que su acto quedaría enterrado en el silencio, que el dolor infligido se desvanecería con el tiempo. Pero el karma, como un juez paciente, aguardaba. Días después, perdió algo que valoraba profundamente, un espejo del daño que había causado. No fue una coincidencia, sino una lección escrita en las estrellas. Esta es la esencia de Virgo, un signo que no busca venganza, pero cuya energía atrae el equilibrio de manera inevitable. Así que te invitamos a quedarte y descubrir con nosotros por qué herir a un Virgo podría ser el error más grande de tu vida. Desde los templos de la antigüedad, donde las diosas vigilaban el orden humano, hasta las lecciones del presente que resuenan en nuestras almas, este video te revelará el poder oculto de este signo y el precio de desafiar su espíritu. ¿Estás listo para adentrarte en las profundidades del zodiaco y desentrañar los misterios del karma? Acompáñanos en este recorrido épico que cambiará para siempre cómo ves a Virgo, y al destino mismo. En el vasto tapiz del zodiaco, donde las estrellas tejen historias de destinos y personalidades, hay un signo que destaca por su luz serena y su profundidad insondable: Virgo. Representado por la doncella, un símbolo ancestral que evoca pureza, trabajo y justicia, Virgo no es solo un signo astrológico, sino un reflejo de la armonía terrenal y el orden cósmico. Enraizado en mitos antiguos, su esencia está ligada a diosas como Astraea, la última inmortal que abandonó la tierra cuando la humanidad se sumió en el caos, o Deméter, guardiana de la cosecha y la fertilidad. Virgo encarna la rectitud, el servicio desinteresado y una búsqueda incansable de la perfección. Pero, ¿qué sucede cuando esta armonía se rompe? ¿Qué pasa cuando hieres a un Virgo? Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la historia, la mitología y las leyes invisibles del universo. En este video, exploraremos 20 razones por las que cruzar a un Virgo podría desencadenar una respuesta kármica que no puedes ignorar. Desde su conexión con las fuerzas celestiales hasta las lecciones que el destino guarda para quienes desafían su naturaleza, cada razón te sumergirá en un relato que trasciende el tiempo. Hablemos del karma, esa fuerza universal que actúa como el gran equilibrador de la existencia. No es un castigo ni una recompensa, sino un reflejo inevitable de nuestras acciones. Herir a un Virgo, un signo que vive para sanar, organizar y elevar, no es un simple acto contra una persona, es un desafío al tejido mismo del cosmos. Y el universo, con su memoria implacable, siempre encuentra la manera de responder. Como dice el refrán, el karma no olvida, y Virgo no perdona fácilmente. Este signo, con su integridad como estandarte, se convierte en un canal para la justicia cósmica, un recordatorio de que cada paso en falso tiene un eco. Imagínate por un momento una historia. Un hombre, envuelto en su propia ambición, traicionó a un Virgo que le había ofrecido confianza y apoyo. Pensó que su acto quedaría enterrado en el silencio, que el dolor infligido se desvanecería con el tiempo. Pero el karma, como un juez paciente, aguardaba. Días después,
Perdió algo que valoraba profundamente, un espejo del daño que había causado. No fue una coincidencia, sino una lección escrita en las estrellas. Esta es la esencia de Virgo, un signo que no busca venganza, pero cuya energía atrae el equilibrio de manera inevitable. Así que te invitamos a quedarte y descubrir con nosotros por qué herir a un Virgo podría ser el error más grande de tu vida. Desde los templos de la antigüedad, donde las diosas vigilaban el orden humano, hasta las lecciones del presente que resuenan en nuestras almas, este video te revelará el poder oculto de este signo y el precio de desafiar su espíritu. ¿Estás listo para adentrarte en las profundidades del zodiaco y desentrañar los misterios del karma? Acompáñanos en este recorrido épico que cambiará para siempre cómo ves a Virgo y al destino mismo. Razón 2. Su perfeccionismo los hace vulnerables. El perfeccionismo de Virgo es una de sus características más distintivas, una espada de doble filo que los impulsa a alcanzar la excelencia, pero también los expone a heridas profundas. Regidos por Mercurio, el planeta de la mente y la comunicación, los virgoanos poseen una capacidad innata para analizar cada detalle, buscando siempre la mejor versión de todo lo que tocan, un proyecto, una relación o incluso su propio ser. Esta búsqueda incansable de perfección, sin embargo, los hace vulnerables al dolor emocional, ya que cualquier crítica injusta, traición o menosprecio puede interpretarse como un ataque directo a su esfuerzo por lograr lo mejor. Herir a un Virgo en este contexto es desencadenar una herida que el karma, como fuerza universal de equilibrio, no ignora. En la astrología, Virgo es un signo de tierra que canaliza su energía en mejorar el mundo que lo rodea. Su perfeccionismo no es vanidad, sino un deseo de orden y utilidad, inspirado por su arquetipo mitológico, la doncella, a menudo asociada con Deméter, diosa griega de la cosecha, quien perfeccionaba la tierra para nutrir a la humanidad. Cuando alguien hiere a un Virgo, por ejemplo, ridiculizando su trabajo meticuloso o ignorando sus esfuerzos, no solo daña su autoestima, sino que interrumpe su propósito de servicio. Esta interrupción crea un desequilibrio kármico, ya que, según las enseñanzas budistas, las acciones que causan sufrimiento intencionado generan consecuencias que el universo devuelve al agresor, a menudo en forma de lecciones dolorosas. Históricamente, el perfeccionismo de Virgo tiene paralelos en figuras como Leonardo da Vinci, cuya obsesión por los detalles en sus obras, como la Mona Lisa, refleja la mentalidad virgoana. Leonardo enfrentó críticas y presiones que lo llevaron a abandonar proyectos, mostrando cómo el perfeccionismo puede hacer vulnerable incluso a los genios. En un documental, podrías usar imágenes de los bocetos de Leonardo, con sus anotaciones minuciosas, para ilustrar cómo el esfuerzo perfeccionista de Virgo es un acto de amor, pero también un punto débil. Herir a un Virgo es aprovecharse de esta vulnerabilidad, y el karma responde castigando al agresor con fracasos que reflejan su falta de aprecio por el esfuerzo ajeno. En el contexto moderno, los virgoanos suelen ser los que organizan, planifican y pulen cada aspecto de su vida y la de otros. Cuando alguien los hiere, como al desvalorizar su trabajo o traicionar su confianza, el dolor se magnifica porque ven su esfuerzo como una extensión de su identidad. Por ejemplo, un Virgo que dedica horas a perfeccionar un proyecto laboral y recibe una crítica injusta puede internalizar el daño, pero el karma actúa como un espejo, devolviendo al agresor consecuencias como el rechazo o la pérdida de credibilidad. Según textos espirituales como el Dhammapada, el karma no es venganza, sino un reflejo de las intenciones, y herir a un Virgo perfeccionista es un acto que el universo registra con precisión. Razón 3. Son leales hasta el final. La lealtad de Virgo es un pilar inquebrantable de su carácter, una virtud que los define como aliados incondicionales en cualquier ámbito de la vida. Como signo de tierra regido por Mercurio, los virgoanos se entregan a sus relaciones, proyectos y comunidades con una devoción que trasciende las expectativas. Esta lealtad no busca recompensas ni reconocimiento, es una extensión natural de su deseo de servir y mantener la estabilidad. Sin embargo, esta entrega los hace vulnerables a la traición, y herir a un Virgo al traicionar su confianza es un acto que el karma, como fuerza de equilibrio universal, no pasa por alto, devolviendo al agresor consecuencias que reflejan la magnitud de su deslealtad. En la astrología, Virgo se asocia con la constelación de la doncella, vinculada a menudo con Ceres, la diosa romana equivalente a Deméter, cuya lealtad a su hija Perséfone la llevó a negociar con el inframundo para recuperarla. Esta narrativa mitológica refleja la esencia de Virgo, una dedicación absoluta a quienes consideran suyos. Cuando alguien traiciona esta lealtad, por ejemplo, rompiendo una promesa o abusando de su confianza, el dolor resultante resuena profundamente en el virgoano, que percibe la deslealtad como una ruptura del orden moral. Según las tradiciones hindúes, el karma opera como un registro de intenciones y acciones, y traicionar a un Virgo es un acto que genera una deuda cósmica,
pues su lealtad es un regalo raro y puro. Históricamente, la lealtad de Virgo encuentra eco en figuras como Horacio, el poeta romano del siglo I a.C., cuya fidelidad a sus principios y Augusto lo convirtió en un símbolo de compromiso. Horacio defendió la virtud en sus odas, y su vida refleja cómo la lealtad, aunque admirable, puede exponer a uno al dolor si es traicionada. En un documental, podrías mostrar imágenes de manuscritos romanos o bustos de Horacio, junto con escenas de rituales de alianza en culturas antiguas, para ilustrar la lealtad virgoana. Herir a un Virgo al romper su confianza, como un amigo que revela un secreto o un colega que se apropia de su trabajo, desencadena un desequilibrio que el karma corrige, tal vez haciendo que el traidor pierda la confianza de otros. En el contexto moderno, los virgoanos son los amigos que siempre están ahí, los colegas que cumplen sus promesas y los socios que priorizan el bienestar colectivo. Herirlos con deslealtad no solo los afecta emocionalmente, sino que perturba su fe en la reciprocidad. Por ejemplo, un Virgo que apoya a un amigo en una crisis, solo para ser ignorado después, siente un dolor que el karma refleja en el agresor, quizá en forma de aislamiento social. Según el Bhagavad Gita, las acciones motivadas por el ego generan karma negativo, y traicionar la lealtad de un Virgo es un acto egoísta que el universo equilibra con precisión. Razón 4. Absorben el dolor ajeno. Virgo posee una empatía profunda que los lleva a absorber el dolor de quienes los rodean, una cualidad que los convierte en sanadores naturales, pero también en blancos vulnerables para el sufrimiento. Como signo de tierra regido por Mercurio, los virgoanos tienen una sensibilidad oculta tras su fachada racional, percibiendo y cargando con las emociones ajenas como si fueran propias. Esta capacidad de sentir el dolor de otros los hace excepcionales en ofrecer apoyo, pero también los expone a heridas emocionales cuando son heridos intencionadamente. Herir a un Virgo es infligir daño a alguien que lleva el peso de muchos, un acto que el karma, como fuerza cósmica de equilibrio, registra y devuelve al agresor con consecuencias proporcionales. En la astrología, Virgo está vinculado a la doncella, a menudo asociada con Perséfone, cuya experiencia de dolor y renacimiento refleja la capacidad de este signo para internalizar el sufrimiento y transformarlo en crecimiento. Esta empatía los lleva a actuar como confidentes, consejeros o mediadores, absorbiendo las penas de amigos, familiares o incluso desconocidos. Cuando alguien los hiere, por ejemplo, con palabras crueles o desprecio, el impacto se amplifica, ya que no solo sienten su propio dolor, sino también el eco de las cargas que ya llevan. Según las tradiciones budistas, el karma responde a las intenciones detrás de las acciones, y causar sufrimiento a un Virgo empático es un acto que genera una deuda cósmica, pues su dolor reverbera en el universo. Históricamente, esta cualidad de Virgo se refleja en figuras como Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja Americana en 1881, cuya dedicación a aliviar el sufrimiento de los soldados heridos muestra la empatía virgoana. Barton cargó con el dolor de otros, pero también enfrentó críticas y traiciones que la afectaron profundamente. En un documental, podrías usar imágenes de hospitales de campaña de la guerra civil o cartas de Barton para ilustrar cómo los virgoanos absorben el sufrimiento ajeno. Herir a un Virgo en este contexto, como ignorar su apoyo o ridiculizar su sensibilidad, es perturbar su misión de sanar, y el karma responde con lecciones que exponen al agresor a su propia vulnerabilidad emocional. En el contexto moderno, los virgoanos son los que escuchan pacientemente, ofrecen consejos prácticos y cargan con las preocupaciones de otros, a menudo sacrificando su propio bienestar. Herirlos, como al desvalorizar su apoyo o traicionar su confianza, intensifica su carga emocional, y el karma actúa como un reflejo, devolviendo al agresor un dolor similar, tal vez en forma de rechazo o soledad. Según el Dhammapada, el sufrimiento causado a otros regresa al origen, y la empatía de Virgo amplifica este ciclo kármico. Razón 5. Su mente analítica no olvida. La mente analítica de Virgo es una de sus mayores fortalezas, un instrumento afilado por Mercurio, su regente, que les permite descomponer cada experiencia en sus partes más mínimas y almacenarlas con una claridad casi fotográfica. Esta capacidad de análisis, que los hace brillantes estrategas y observadores, también significa que no olvidan las heridas que reciben. Cada palabra hiriente, cada traición, cada acto de desdén queda grabado en su memoria con precisión quirúrgica, alimentando un registro interno que el karma, como fuerza cósmica de equilibrio, utiliza para impartir justicia. Herir a un Virgo es enfrentarse a una mente que no olvida, y el universo responde a este agravio con consecuencias inevitables. En la astrología, Virgo, como signo de tierra, combina la practicidad con la agudeza mental de Mercurio, el dios de la comunicación y el intelecto. Esta combinación los convierte en archivistas naturales de las experiencias, especialmente de las ofensas.
A diferencia de otros signos que podrían dejar pasar un agravio, Virgo lo analiza, lo clasifica y lo guarda, no por rencor, sino por su necesidad de entender y aprender. Cuando alguien los hiere, por ejemplo, con una crítica injusta o un engaño, su mente registra no solo el acto, sino también las intenciones detrás de él. Según las tradiciones hindúes, el karma evalúa las intenciones tanto como las acciones, y herir a un Virgo, cuya mente no olvida, es un acto que el universo anota con precisión, devolviendo al agresor un eco de su propia malicia. Históricamente, esta cualidad analítica de Virgo se refleja en figuras como Arquímedes, el matemático griego del siglo III a.C., cuya mente meticulosa revolucionó la ciencia, pero también registró con detalle las rivalidades y conflictos de su tiempo. Arquímedes, con su enfoque en la precisión, encarna el espíritu virgoano de no olvidar los detalles, incluso los dolorosos. En un documental, podrías usar imágenes de antiguos textos matemáticos o diagramas de Arquímedes para ilustrar cómo la mente de Virgo captura todo. Herir a un Virgo, como humillar su intelecto o ignorar su esfuerzo, es un acto que su memoria perpetúa, y el karma responde, tal vez haciendo que el agresor enfrente un error que no puede borrar. En el contexto moderno, los virgoanos son los que recuerdan cada palabra en una discusión, cada promesa rota, cada gesto desconsiderado. Esta memoria no busca venganza, pero su claridad mental amplifica el impacto de las heridas. Por ejemplo, un Virgo que recibe una crítica cruel en el trabajo recordará no solo las palabras, sino el tono y el contexto, y el karma puede devolver al agresor una situación donde su propia reputación sea cuestionada. Según el Dhammapada, lo que se siembra se cosecha, y la mente analítica de Virgo asegura que ningún acto de daño pase desapercibido por el universo. Razón 6. Son protectores del orden. Virgo es el custodio del orden, un signo de tierra que encuentra propósito en estructurar el caos del mundo que lo rodea. Regidos por Mercurio, los virgoanos poseen una habilidad innata para organizar, sistematizar y estabilizar, ya sea en sus vidas personales, sus entornos laborales o sus comunidades. Este compromiso con el orden no es solo práctico, sino profundamente espiritual, ya que refleja su creencia en un universo armonioso. Herir a un Virgo al perturbar este orden, a través del caos intencional, la negligencia o la desorganización, es un ataque a su esencia, un acto que el karma, como fuerza de equilibrio cósmico, no deja sin respuesta, devolviendo al agresor las consecuencias de su desorden. En la astrología, Virgo está asociado con la doncella, a menudo vinculada a Astraea, la diosa griega de la justicia que abandonó la tierra por el caos humano, pero dejó su legado en la constelación de Virgo. Este arquetipo refleja su misión de preservar la armonía y el orden natural. Cuando alguien interfiere con esta misión, por ejemplo, al descuidar un proyecto que Virgo ha estructurado o al crear confusión en su entorno, se genera un desequilibrio que resuena en su núcleo. Según las tradiciones hindúes, el karma restaura el equilibrio al castigar las acciones que perturban la armonía, y herir a un Virgo al alterar su orden es un acto que el universo corrige, a menudo haciendo que el agresor enfrente el caos que provocó. Históricamente, el rol de Virgo como protector del orden se refleja en figuras como Confucio, el filósofo chino del siglo V a.C., cuya doctrina enfatizaba el orden social y la armonía a través de rituales y ética. Confucio enfrentó resistencias que perturbaron su visión, mostrando cómo el desorden afecta a quienes lo combaten. En un documental, podrías usar imágenes de textos confucianos o templos chinos para ilustrar esta conexión. Herir a un Virgo al desestabilizar su entorno, como sabotear un sistema que han perfeccionado o ignorar sus esfuerzos por mantener la claridad, es un acto que el karma refleja, tal vez haciendo que el agresor enfrente desorganización en su propia vida. En el contexto moderno, los virgoanos son los que planifican eventos, mantienen rutinas y aseguran que todo funcione sin problemas. Herirlos al introducir caos, como ignorar sus planes o crear conflictos innecesarios, no solo los frustra, sino que desafía su propósito. Por ejemplo, un Virgo que organiza una reunión familiar y ve sus esfuerzos ignorados puede sentirse profundamente herido, y el karma podría devolver al agresor un desorden similar, como problemas en sus propios planes. Según el Bhagavad Gita, las acciones que perturban la armonía generan consecuencias, y el compromiso de Virgo con el orden lo convierte en un canal para esta justicia kármica. Razón 7. Actúan con intención pura. Virgo actúa con una intención pura, guiado por un deseo innato de hacer el bien sin esperar recompensas ni reconocimiento. Como signo de tierra regido por Mercurio, los virgoanos canalizan su energía en acciones desinteresadas, buscando mejorar la vida de quienes los rodean con una sinceridad que es tanto su fortaleza como su vulnerabilidad. Esta pureza de corazón los hace confiar en la bondad de los demás, pero también los expone al daño cuando sus intenciones son malinterpretadas o traicionadas.
Herir a un Virgo es mancillar un alma que actúa con honestidad, un acto que el karma, como fuerza universal de equilibrio, castiga al devolver al agresor las consecuencias de su falta de integridad. En la astrología, Virgo está vinculado a la doncella, a menudo asociada con Astraea, la diosa griega de la pureza que representaba la inocencia y la virtud antes de abandonar la tierra. Esta conexión mitológica subraya la naturaleza de Virgo. Sus acciones están motivadas por un ideal de bondad y servicio. Cuando alguien hiere a un Virgo, por ejemplo, al aprovecharse de su generosidad o malinterpretar su ayuda como manipulación, se ataca esta pureza, creando un desequilibrio kármico. Según las tradiciones hindúes, el karma evalúa la intención detrás de cada acción, y herir a un Virgo, cuya motivación es pura, es un agravio que el universo corrige, a menudo exponiendo al agresor a su propia falta de sinceridad. Históricamente, esta pureza de Virgo encuentra eco en figuras como Sócrates, el filósofo griego del siglo V a.C., cuya búsqueda de la verdad y la virtud fue impulsada por una intención pura, aunque enfrentó acusaciones y traiciones que lo llevaron a la muerte. Sócrates encarna el espíritu virgoano de actuar por el bien mayor, incluso a costa de sí mismo. En un documental, podrías usar imágenes de frescos griegos o textos socráticos para ilustrar esta conexión. Herir a un Virgo al abusar de su bondad, como aceptar su ayuda y luego traicionarlo, es un acto que el karma refleja, tal vez haciendo que el agresor enfrente la desconfianza o la pérdida de apoyo. En el contexto moderno, los virgoanos son los que ofrecen ayuda sin esperar nada a cambio, desde pequeños gestos hasta sacrificios significativos. Herirlos al despreciar su sinceridad, como usar su generosidad para fines egoístas, no solo los lastima, sino que perturba la armonía de sus intenciones. Por ejemplo, un Virgo que organiza un evento benéfico y es criticado injustamente puede sentirse traicionado, y el karma podría devolver al agresor un fracaso en sus propios esfuerzos altruistas. Según el Bhagavad Gita, las acciones puras generan bendiciones, mientras que dañar la pureza de otro siembra karma negativo, y Virgo es un canal para esta justicia. Razón 8. Son maestros del autocontrol. Virgo es un maestro del autocontrol, capaz de dominar sus emociones y actuar con una compostura que inspira respeto y estabilidad. Como signo de tierra regido por Mercurio, los virgoanos canalizan su energía en mantener la calma bajo presión, tomando decisiones racionales incluso en momentos de caos. Este autocontrol, sin embargo, los hace vulnerables cuando alguien los hiere intencionadamente, ya que su esfuerzo por mantener la serenidad amplifica el impacto del daño recibido. Herir a un Virgo es atacar a alguien que ha perfeccionado el arte de la contención, un acto que el karma, como fuerza cósmica de equilibrio, castiga al devolver al agresor las consecuencias de perturbar esta disciplina. En la astrología, Virgo está vinculado a la doncella, a menudo asociada con Atenea, diosa griega de la sabiduría y la estrategia, cuya capacidad para mantener el control en la batalla refleja la naturaleza de Virgo. Este signo reprime sus impulsos emocionales para priorizar la lógica y el servicio, lo que los convierte en pilares de estabilidad. Cuando alguien los hiere, por ejemplo, con provocaciones o traiciones que desafían su calma, el impacto resuena profundamente, ya que amenaza su equilibrio interno. Según las tradiciones budistas, el karma responde a las acciones que perturban la paz de los demás, y herir a un Virgo, que encarna el autocontrol, es un acto que el universo corrige, a menudo exponiendo al agresor a su propia falta de disciplina. Históricamente, el autocontrol de Virgo se refleja en figuras como Marco Aurelio, el emperador romano del siglo II después de Cristo, cuyas meditaciones revelan una mente que dominaba las emociones a través de la filosofía estoica. Marco Aurelio enfrentó traiciones y conflictos, pero su autocontrol lo mantuvo firme, un rasgo virgoano. En un documental, podrías usar imágenes de bustos romanos o manuscritos de Marco Aurelio para ilustrar esta conexión. Herir a un Virgo al provocar su paciencia, como con críticas malintencionadas o caos intencional, es un ataque a su fortaleza, y el karma responde, tal vez haciendo que el agresor enfrente situaciones donde su propio control se desmorone. En el contexto moderno, los virgoanos son los que mantienen la calma en crisis, ofrecen soluciones racionales y evitan reacciones impulsivas. Herirlos al desafiar su serenidad, como con insultos o conflictos innecesarios, no solo los lastima, sino que perturba su misión de estabilidad. Por ejemplo, un Virgo que media en un conflicto familiar y recibe desprecio puede mantener su compostura, pero el karma podría devolver al agresor un caos emocional que no puede controlar. Según el Dhammapada, la paz interior genera armonía, y el autocontrol de Virgo amplifica este principio, haciendo que el karma castigue a quienes lo perturban. Razón 9. Su sensibilidad es su fuerza. La sensibilidad de Virgo es una fortaleza oculta, una cualidad que les permite conectar profundamente con el mundo, aunque a menudo la disimulan bajo una fachada de racionalidad.
Como signo de tierra regido por Mercurio, los virgoanos perciben matices emocionales que otros ignoran, usando esta sensibilidad para nutrir, sanar y perfeccionar su entorno. Sin embargo, esta misma sensibilidad los hace vulnerables al dolor cuando son heridos, ya que sienten las ofensas con una intensidad que trasciende lo superficial. Herir a un Virgo es atacar la fuerza de su corazón sensible, un acto que el karma, como fuerza cósmica de equilibrio, castiga al devolver al agresor las consecuencias de su crueldad. En la astrología, Virgo está vinculado a la doncella, a menudo asociada con Perséfone, cuya sensibilidad la llevó a transformar el dolor de su secuestro en un ciclo de renacimiento para la Tierra. Esta conexión mitológica resalta cómo la sensibilidad de Virgo no es debilidad, sino una fuente de poder que impulsa su capacidad para cuidar y comprender. Cuando alguien hiere a un Virgo, por ejemplo, con palabras crueles o desprecio por sus sentimientos, el daño resuena en su núcleo emocional, amplificado por su capacidad de sentir profundamente. Según las tradiciones budistas, el karma responde a las acciones que causan sufrimiento, y herir la sensibilidad de Virgo es un acto que el universo registra, devolviendo al agresor un dolor que refleja su propia insensibilidad. Históricamente, esta sensibilidad se refleja en figuras como Florence Nightingale, la enfermera británica del siglo XIX, cuya empatía y atención a los detalles salvaron vidas, pero cuya sensibilidad la hizo vulnerable a las críticas. Nightingale encarna el espíritu virgoano de usar la sensibilidad como fuerza para sanar. En un documental, podrías usar imágenes de hospitales de la Guerra de Crimea o cartas de Nightingale para ilustrar esta conexión. Herir a un Virgo al ridiculizar su sensibilidad, como menospreciar sus emociones o ignorar su cuidado, es un ataque a su poder, y el karma responde, tal vez haciendo que el agresor enfrente su propia incapacidad para conectar emocionalmente. En el contexto moderno, los virgoanos usan su sensibilidad para detectar necesidades no expresadas, ofreciendo apoyo silencioso pero profundo. Herirlos al desvalorizar esta cualidad, como burlarse de su preocupación o ignorar su cuidado, no solo los lastima, sino que perturba su misión de sanar. Por ejemplo, un Virgo que consuela a un amigo en crisis y recibe indiferencia siente un dolor amplificado, y el karma podría devolver al agresor una soledad emocional. Según el Dhammapada, el sufrimiento causado a los sensibles regresa al origen, y la sensibilidad de Virgo, como su fuerza, amplifica este ciclo kármico. Razón 10. Buscan la paz interior. Virgo anhela la paz interior, una búsqueda silenciosa pero profunda que define su esencia como signo de tierra regido por Mercurio. Los virgoanos trabajan incansablemente para encontrar equilibrio en su mente y espíritu, usando su racionalidad y sensibilidad para cultivar una calma interna que los sostenga frente al caos externo. Esta búsqueda los hace vulnerables cuando son heridos, ya que las ofensas perturban su armonía interna, un tesoro que protegen con devoción. Herir a un Virgo es interrumpir su santuario de paz, un acto que el karma, como fuerza cósmica de equilibrio, castiga al devolver al agresor las consecuencias de haber alterado esta serenidad. En la astrología, Virgo está vinculado a la doncella, a menudo asociada con Hestia, diosa griega del hogar y la calma, cuya presencia garantizaba estabilidad en los espacios sagrados. Esta conexión mitológica resalta el deseo de Virgo de crear un refugio interno de paz. Cuando alguien los hiere, por ejemplo, con críticas que cuestionan su valor o conflictos que rompen su tranquilidad, el impacto amenaza su equilibrio emocional, un pilar central de su identidad. Según las tradiciones budistas, el karma restaura la armonía al castigar las acciones que perturban la paz de otros, y herir a un Virgo, cuya vida gira en torno a esta búsqueda, es un acto que el universo corrige, a menudo exponiendo al agresor a su propia inquietud. Históricamente, esta búsqueda de paz interior se refleja en figuras como Buda, cuya vida, siglo V a.C., estuvo dedicada a alcanzar la iluminación y la calma a través de la meditación. Aunque no era Virgo, su enfoque en la paz interna resuena con este signo. En un documental, podrías usar imágenes de estatuas budistas o templos zen para ilustrar esta conexión. Herir a un Virgo al perturbar su tranquilidad, como crear drama innecesario o cuestionar su estabilidad, es un ataque a su propósito, y el karma responde, tal vez haciendo que el agresor enfrente un desasosiego que no puede calmar. En el contexto moderno, los virgoanos buscan la paz interior a través de rutinas, reflexión y actos de servicio que les dan sentido. Herirlos al interrumpir esta calma, como con conflictos innecesarios o críticas crueles, no solo los lastima, sino que desafía su misión de armonía. Por ejemplo, un Virgo que medita para encontrar equilibrio y recibe burlas por su introspección siente un dolor profundo, y el karma podría devolver al agresor una agitación interna. Según el Dhammapada, la paz interior es un refugio sagrado, y la búsqueda de Virgo amplifica este principio, haciendo que el karma castigue a quienes lo perturban. Razón 11. Son sanadores naturales.
Virgo es un sanador natural, dotado de una habilidad innata para aliviar el sufrimiento y restaurar el bienestar en quienes los rodean. Como signo de tierra regido por Mercurio, los virgoanos combinan su sensibilidad y análisis para identificar necesidades y ofrecer soluciones prácticas, ya sea con consejos, cuidados o apoyo tangible. Esta vocación de sanar los hace vulnerables cuando son heridos, ya que las ofensas interrumpen su propósito de curar. Herir a un Virgo es atacar a alguien dedicado a la sanación, un acto que el karma, como fuerza cósmica de equilibrio, castiga al devolver al agresor las consecuencias de haber obstaculizado esta misión sagrada. En la astrología, Virgo está vinculado a la doncella, a menudo asociada con Asclepio, dios griego de la medicina, cuya hija Higía simboliza la salud y la curación. Esta conexión mitológica resalta el rol de Virgo como protector del bienestar físico y emocional. Cuando alguien hiere a un Virgo, por ejemplo, al despreciar su ayuda o sabotear sus esfuerzos por sanar, se interfiere con su propósito divino, causando un dolor que resuena en su alma. Según las tradiciones hindúes, el karma castiga las acciones que obstruyen el bien común, y herir a un Virgo sanador es un acto que el universo corrige, a menudo exponiendo al agresor a su propia necesidad de sanación. Históricamente, esta cualidad se refleja en figuras como Hipócrates, el médico griego del siglo V a.C., considerado el padre de la medicina, cuya dedicación a curar refleja el espíritu virgoano. Hipócrates enfrentó críticas, pero su compromiso con la sanación prevaleció. En un documental, podrías usar imágenes de textos hipocráticos o templos de Asclepio para ilustrar esta conexión. Herir a un Virgo al menospreciar su cuidado, como ignorar su consejo médico o desvalorizar su apoyo emocional, es un ataque a su misión, y el karma responde, tal vez haciendo que el agresor enfrente una crisis donde necesite la ayuda que despreció. En el contexto moderno, los virgoanos son los que ofrecen soluciones prácticas en momentos de crisis, desde primeros auxilios hasta apoyo emocional. Herirlos al rechazar su cuidado, como burlarse de su preocupación por la salud de otros, no solo los lastima, sino que desafía su propósito. Por ejemplo, un Virgo que ayuda a un colega en dificultades y recibe ingratitud siente un dolor profundo, y el karma podría devolver al agresor una situación donde carezca de apoyo. Según el Bhagavad Gita, las acciones que obstaculizan el bien generan karma negativo, y el rol sanador de Virgo amplifica esta justicia kármica. Razón 12. Valoran la honestidad. Virgo valora la honestidad como un pilar fundamental de su existencia, viendo la verdad como la base de toda relación y acción significativa. Como signo de tierra regido por Mercurio, dios de la comunicación, los virgoanos priorizan la claridad y la sinceridad, ofreciendo su propia verdad con una franqueza que inspira confianza. Esta devoción por la honestidad los hace vulnerables cuando son engañados o traicionados, ya que la mentira ataca su núcleo ético. Herir a un Virgo con falsedades o engaños es mancillar su compromiso con la verdad, un acto que el karma, como fuerza cósmica de equilibrio, castiga al devolver al agresor las consecuencias de su deshonestidad. En la astrología, Virgo está vinculado a la doncella, a menudo asociada con Veritas, la diosa romana de la verdad, cuya presencia simbolizaba la pureza de la palabra. Esta conexión mitológica resalta la esencia de Virgo, un compromiso con la autenticidad que guía sus interacciones. Cuando alguien los hiere con mentiras, por ejemplo, ocultando intenciones o traicionando su confianza, el impacto resuena en su necesidad de claridad, causando un dolor que va más allá de lo personal. Según las tradiciones hindúes, el karma castiga las acciones deshonestas, ya que la mentira perturba el equilibrio universal, y herir a un Virgo, que encarna la honestidad, es un agravio que el universo corrige, a menudo exponiendo al agresor a su propia falsedad. Históricamente, esta valoración de la honestidad se refleja en figuras como Cicerón, el orador romano del siglo I a.C., cuya retórica buscaba la verdad y la justicia, incluso frente a la corrupción. Cicerón enfrentó traiciones que desafiaron su compromiso con la verdad, un rasgo virgoano. En un documental, podrías usar imágenes de textos de Cicerón o foros romanos para ilustrar esta conexión. Herir a un Virgo con engaños, como promesas falsas o rumores maliciosos, es un ataque a su ética, y el karma responde, tal vez haciendo que el agresor enfrente la revelación de sus propias mentiras. En el contexto moderno, los virgoanos son los que dicen la verdad, aunque sea incómoda, y esperan lo mismo de los demás. Herirlos con deshonestidad, como ocultar hechos o manipular su confianza, no solo los lastima, sino que desafía su creencia en la sinceridad. Por ejemplo, un Virgo que confía en un colega para un proyecto y descubre un engaño siente un dolor profundo, y el karma podría devolver al agresor una pérdida de credibilidad. Según el Bhagavad Gita, la verdad es el camino hacia la armonía, y la honestidad de Virgo amplifica esta justicia kármica. Razón 13.
Su trabajo beneficia a todos. Virgo dedica su trabajo al beneficio colectivo, poniendo su energía en tareas que mejoran la vida de su comunidad, desde pequeños actos hasta proyectos ambiciosos. Como signo de tierra regido por Mercurio, los virgoanos ven su esfuerzo como una forma de servicio, creando resultados que trascienden el interés personal. Esta dedicación los hace vulnerables cuando son heridos, ya que menospreciar o sabotear su trabajo no solo los afecta a ellos, sino a todos los que dependen de su labor. Herir a un Virgo es obstaculizar un bien mayor, un acto que el karma, como fuerza cósmica de equilibrio, castiga al devolver al agresor las consecuencias de haber dañado un esfuerzo colectivo. En la astrología, Virgo está vinculado a la doncella, a menudo asociada con Deméter, diosa griega de la agricultura, cuyo trabajo nutría a la humanidad. Esta conexión mitológica resalta el rol de Virgo como proveedor de beneficios para todos. Cuando alguien hiere a un Virgo al desvalorizar su trabajo, por ejemplo, ignorando su contribución a un proyecto grupal o saboteando sus esfuerzos, se interfiere con su misión de servicio, causando un daño que resuena en la comunidad. Según las tradiciones hindúes, el karma castiga las acciones que perjudican el bienestar colectivo, y herir a un Virgo, cuyo trabajo beneficia a todos, es un agravio que el universo corrige, a menudo exponiendo al agresor a la pérdida de apoyo comunitario. Históricamente, esta cualidad se refleja en figuras como Johannes Gutenberg, cuya invención de la imprenta en el siglo XV benefició a la humanidad al democratizar el conocimiento. Gutenberg enfrentó traiciones y robos de su trabajo, un eco del dolor virgoano. En un documental, podrías usar imágenes de prensas antiguas o libros impresos para ilustrar esta conexión. Herir a un Virgo al despreciar su labor, como apropiarse de sus ideas o ignorar su esfuerzo, es un ataque al bien común, y el karma responde, tal vez haciendo que el agresor enfrente el aislamiento o el fracaso de sus propios proyectos. En el contexto moderno, los virgoanos son los que organizan eventos comunitarios, lideran proyectos grupales o resuelven problemas para todos. Herirlos al desvalorizar su trabajo, como minimizar su contribución o sabotear sus esfuerzos, no solo los lastima, sino que afecta a quienes dependen de ellos. Por ejemplo, un Virgo que coordina una iniciativa benéfica y recibe críticas injustas siente un dolor profundo, y el karma podría devolver al agresor una pérdida de apoyo social. Según el Bhagavad Gita, las acciones que dañan el bien colectivo generan karma negativo, y el trabajo de Virgo amplifica esta justicia kármica. Razón 14. No buscan venganza. Virgo no busca venganza, incluso cuando es herido, prefiriendo sanar en silencio y dejar que el universo equilibre las cuentas. Como signo de tierra regido por Mercurio, los virgoanos canalizan su dolor hacia la introspección y el crecimiento, evitando el impulso de devolver el daño. Esta nobleza los hace vulnerables, ya que su rechazo a la retaliación puede ser malinterpretado como debilidad. Herir a un Virgo es aprovecharse de su naturaleza pacífica, un acto que el karma, como fuerza cósmica de equilibrio, castiga al devolver al agresor las consecuencias de haber abusado de esta virtud. En la astrología, Virgo está vinculado a la doncella, a menudo asociada con Astraea, diosa de la justicia que abandonó la tierra sin buscar venganza, confiando en el orden cósmico. Esta conexión mitológica resalta la capacidad de Virgo para trascender el rencor, confiando en que la justicia universal prevalecerá. Cuando alguien los hiere, por ejemplo, con traiciones o críticas crueles, Virgo internaliza el dolor sin responder con malicia, pero su sufrimiento no pasa desapercibido. Según las tradiciones budistas, el karma actúa como un juez imparcial, castigando a quienes hieren a los que no buscan revancha, y la nobleza de Virgo amplifica esta respuesta cósmica. Históricamente, esta cualidad se refleja en figuras como Mahatma Gandhi, cuya resistencia no violenta en el siglo XX desafió la opresión sin recurrir a la venganza. Gandhi, aunque no era Virgo, encarna el espíritu virgoano de soportar el daño con dignidad. En un documental, podrías usar imágenes de marchas pacíficas o escritos de Gandhi para ilustrar esta conexión. Herir a un Virgo al abusar de su naturaleza no vengativa, como traicionar su confianza o atacarlo sin respuesta, es un acto que el karma refleja, tal vez haciendo que el agresor enfrente las consecuencias de su propia agresividad. En el contexto moderno, los virgoanos son los que evitan conflictos destructivos, prefiriendo resolver disputas con calma o retirarse en silencio. Herirlos al aprovecharse de esta nobleza, como atacarlos sabiendo que no contraatacarán, no solo los lastima, sino que desafía su fe en la justicia. Por ejemplo, un Virgo que soporta una ofensa sin responder puede parecer débil, pero el karma podría devolver al agresor un conflicto que no puede evitar. Según el Dhammapada, quienes hieren a los pacíficos enfrentan su propio karma, y la naturaleza no vengativa de Virgo amplifica esta justicia. Razón 15. Son humildes por naturaleza. La humildad de Virgo es una de sus virtudes más profundas,
una cualidad que los define como seres que prefieren el servicio silencioso al reconocimiento ruidoso. Como signo de tierra regido por Mercurio, los virgoanos encarnan una modestia innata, evitando el protagonismo y enfocándose en contribuir al bienestar de los demás sin esperar alabanzas. Esta humildad, sin embargo, los hace vulnerables cuando son heridos, ya que su falta de ego los expone al desprecio o la explotación de quienes buscan aprovecharse de su naturaleza desinteresada. Herir a un Virgo es atacar a alguien que vive con autenticidad y sin pretensiones, un acto que el karma, como fuerza cósmica de equilibrio, castiga al devolver al agresor las consecuencias de haber abusado de esta noble virtud. En la astrología, Virgo está vinculado a la doncella, a menudo asociada con Ceres, la diosa romana de la agricultura, equivalente a Deméter, cuya humildad se reflejaba en su dedicación a nutrir la tierra sin buscar gloria. En la mitología, Ceres trabajaba en silencio para asegurar la abundancia, incluso tras el dolor de perder a su hija Perséfone, mostrando una fortaleza humilde que resuena con Virgo. Esta conexión mitológica subraya la esencia de Virgo. Su humildad no es una debilidad, sino una elección consciente de priorizar el bien común sobre el ego. Cuando alguien hiere a un Virgo, por ejemplo, al ridiculizar su modestia, menospreciar sus esfuerzos o aprovecharse de su falta de vanidad, el daño resuena profundamente, ya que ataca su compromiso con vivir auténticamente. Según las tradiciones hindúes, el karma castiga a quienes abusan de la bondad de los humildes, ya que la arrogancia que hiere a otros crea un desequilibrio que el universo corrige, a menudo exponiendo al agresor a su propia vanidad. Históricamente, la humildad de Virgo encuentra eco en figuras como San Francisco de Asís, el santo italiano del siglo XIII, cuya vida de pobreza y servicio desinteresado refleja el espíritu virgoano. San Francisco renunció a las riquezas para vivir en armonía con la naturaleza y ayudar a los necesitados, enfrentando críticas y desprecio de quienes no entendían su modestia. Su legado, que inspiró la orden franciscana, demuestra cómo la humildad puede transformar el mundo, pero también cómo los humildes son vulnerables al juicio. En un documental, podrías usar imágenes de frescos medievales de San Francisco, rodeado de animales, o de manuscritos que narren su vida, para ilustrar esta conexión. Herir a un Virgo al burlarse de su humildad, como menospreciar su trabajo desinteresado o explotar su generosidad, es un ataque a su esencia, y el karma responde, tal vez haciendo que el agresor enfrente la vergüenza de su propia arrogancia. En el contexto moderno, los virgoanos son los que trabajan en silencio, organizando, apoyando y resolviendo problemas sin buscar el centro de atención. Son los colegas que hacen el trabajo pesado sin pedir reconocimiento, los amigos que ayudan sin esperar gratitud, los familiares que sostienen a todos con actos discretos. Herirlos al desvalorizar su modestia, como atribuirse sus logros o ridiculizar su falta de ego, no solo los lastima, sino que desafía su creencia en la bondad desinteresada. Por ejemplo, un Virgo que organiza una colecta benéfica y es ignorado o criticado por no buscar protagonismo siente un dolor profundo, ya que su humildad es su ofrenda al mundo. El karma, en su papel de equilibrador, podría devolver al agresor una situación donde su ego lo aísle, como perder el respeto de quienes valoran la autenticidad. Según el Bhagavad Gita, la humildad es un camino hacia la liberación, mientras que la arrogancia genera karma negativo, y la naturaleza humilde de Virgo amplifica esta justicia. Desde una perspectiva espiritual, la humildad de Virgo se alinea con las enseñanzas de varias tradiciones. En el taoísmo, el Tao Te Ching exalta la virtud de ser como el agua, que nutre sin presumir, una metáfora perfecta para Virgo. En el cristianismo, la humildad es una virtud cardinal, y los virgoanos encarnan esta cualidad al vivir sin pretensiones. Herirlos es, en cierto sentido, un acto de arrogancia que desafía las leyes universales de equilibrio, y el karma actúa como un espejo, reflejando al agresor las consecuencias de su orgullo. Por ejemplo, alguien que explota la humildad de un Virgo para beneficiarse podría enfrentar un revés público que revele su falta de integridad, un recordatorio de que el universo valora a quienes actúan con modestia. En un contexto cultural, la humildad de Virgo también se ve en prácticas colectivas de sociedades antiguas, como los monjes copistas medievales, quienes preservaron el conocimiento sin buscar fama. Estos escribas, trabajando en monasterios, dedicaban su vida a copiar textos sagrados y filosóficos, un acto de servicio que beneficiaba a generaciones futuras. Como Virgo, enfrentaron a menudo el desprecio de quienes no valoraban su labor silenciosa. Herir a un Virgo al ignorar su contribución humilde es perpetuar esta injusticia, y el karma responde con una lección que expone la vacuidad del ego. Razón 16. Son pacientes en exceso. La paciencia de Virgo es una virtud que roza lo sobrenatural, una capacidad para esperar, perseverar y soportar dificultades con una calma que desarma cualquier tormenta. Como signo de tierra regido por Mercurio,
Los virgoanos poseen una resistencia silenciosa que les permite tolerar retrasos, desafíos y hasta injusticias sin perder la compostura. Esta paciencia excesiva, sin embargo, los hace vulnerables cuando son heridos, ya que su disposición a dar múltiples oportunidades o soportar abusos puede ser explotada por quienes carecen de escrúpulos. Herir a un Virgo es aprovecharse de su tolerancia infinita, un acto que el karma, como fuerza cósmica de equilibrio, castiga al devolver al agresor las consecuencias de haber abusado de esta noble cualidad. En la astrología, Virgo está vinculado a la doncella, a menudo asociada con Penélope, la figura mitológica de la Odisea de Homero, cuya paciencia al esperar a Ulises durante 20 años, tejiendo y destejiendo su tela, simboliza la fortaleza de la constancia. Penélope, con su resistencia ante la presión de los pretendientes, encarna el espíritu virgoano de mantener la fe en el tiempo, incluso frente a la adversidad. Esta conexión mitológica resalta cómo la paciencia de Virgo es un acto de devoción, no solo hacia otros, sino hacia un ideal de estabilidad y esperanza. Cuando alguien hiere a un Virgo, por ejemplo, al abusar de su tolerancia, ignorar su espera o traicionar su paciencia, el daño resuena profundamente, ya que ataca su compromiso con dar tiempo al crecimiento y la redención. Según las tradiciones hindúes, el karma castiga a quienes explotan la bondad de los pacientes, ya que abusar de la tolerancia crea un desequilibrio que el universo corrige, a menudo exponiendo al agresor a la impaciencia de los demás o a la frustración de sus propios retrasos. Históricamente, la paciencia de Virgo se refleja en figuras como Nelson Mandela, cuya resistencia durante 27 años de prisión en el siglo XX, sin ceder al odio, refleja el espíritu virgoano de soportar con dignidad. Mandela, aunque no era Virgo, encarna esta paciencia excesiva al esperar el momento adecuado para liderar la reconciliación en Sudáfrica, enfrentando abusos sin perder su visión de justicia. En un documental, podrías usar imágenes de cartas escritas por Mandela desde la prisión o de su liberación en 1990 para ilustrar esta conexión. Herir a un Virgo al explotar su paciencia, como hacer promesas vacías que los obligan a esperar indefinidamente o abusar de su disposición a perdonar, es un ataque a su fortaleza, y el karma responde, tal vez haciendo que el agresor enfrente una situación donde su propia impaciencia lo traicione. En el contexto moderno, los virgoanos son los que esperan pacientemente en situaciones que otros abandonarían, ya sea en relaciones, proyectos o metas personales. Son los amigos que dan segundas oportunidades, los colegas que toleran retrasos en un proyecto grupal, los familiares que soportan tensiones con calma. Herirlos al aprovecharse de esta paciencia, como incumplir promesas repetidamente o alargar su espera sin consideración, no solo los lastima, sino que desafía su creencia en el valor del tiempo bien invertido. Por ejemplo, un Virgo que espera pacientemente que un socio cumpla un compromiso y recibe sola excusa siente un dolor profundo, ya que su paciencia es un regalo que refleja su fe en los demás. El karma, como equilibrador universal, podría devolver al agresor una situación donde su propia urgencia sea ignorada, como perder una oportunidad por la impaciencia de otros. Según el Bhagavad Gita, la paciencia es un camino hacia la sabiduría, mientras que abusar de ella genera karma negativo, y la tolerancia de Virgo amplifica esta justicia. Desde una perspectiva espiritual, la paciencia de Virgo se alinea con las enseñanzas de múltiples tradiciones. En el budismo, la paciencia es una de las 6 perfecciones, paramitas, y los virgoanos la practican al soportar dificultades sin resentimiento. En el cristianismo, la paciencia es una virtud que refleja la fe en un plan mayor, y los virgoanos encarnan esta cualidad al esperar con esperanza. Herirlos es un acto de impaciencia que desafía las leyes universales de equilibrio, y el karma actúa como un reflejo, devolviendo al agresor las consecuencias de su apresuramiento. Por ejemplo, alguien que explota la paciencia de un Virgo al retrasar un compromiso podría enfrentar un revés donde su propia necesidad de rapidez sea frustrada, un recordatorio de que el universo honra a quienes respetan el tiempo de los demás. En un contexto cultural, la paciencia de Virgo se ve en prácticas antiguas como los artesanos japoneses de la era Edo, quienes dedicaban años a perfeccionar una sola técnica, como la cerámica o la forja de espadas. Estos maestros, trabajando con una paciencia que rayaba en lo sagrado, enfrentaban a menudo la incomprensión de quienes valoraban la rapidez sobre la calidad. Como Virgo, su tolerancia era tanto su fuerza como su vulnerabilidad. Herir a un Virgo al abusar de su espera es perpetuar esta injusticia, y el karma responde con una lección que expone la futilidad de la impaciencia. La paciencia de Virgo también tiene un componente psicológico. Su capacidad para tolerar el tiempo les permite aprender de cada experiencia, convirtiendo la espera en una forma de crecimiento. Sin embargo, esta misma cualidad los expone a quienes ven su paciencia como una oportunidad para manipular. Un Virgo que da tiempo a un amigo para enmendar un error, solo para ser traicionado nuevamente, no solo siente el dolor de la traición,
sino también la frustración de haber invertido su fe en vano. El karma, sin embargo, actúa con precisión, asegurando que el agresor enfrente las consecuencias de haber abusado de un regalo tan raro. En un sentido filosófico, la paciencia de Virgo refleja la idea estoica de aceptar lo que no se puede controlar, pero cuando esta aceptación es explotada, el universo interviene para restaurar el equilibrio. Razón 17. Son guardianes de la ética. Virgo es un guardián de la ética, un signo que vive según un código moral interno que prioriza la integridad sobre la conveniencia. Como signo de tierra regido por Mercurio, los virgoanos poseen una brújula ética que guía sus decisiones, asegurando que sus acciones reflejen un compromiso con lo correcto, incluso cuando nadie los observa. Esta devoción a la ética los hace vulnerables cuando son heridos, ya que las traiciones o los actos inmorales que enfrentan desafían su creencia en un mundo justo. Herir a un Virgo es atacar a un defensor de los principios morales, un acto que el karma, como fuerza cósmica de equilibrio, castiga al devolver al agresor las consecuencias de haber violado esta sagrada integridad. En la astrología, Virgo está vinculado a la doncella, a menudo asociada con Dike, la diosa griega de la justicia moral, hija de Zeus, que vigilaba el comportamiento humano y aseguraba que la ética prevaleciera. Dike, quien ascendió al cielo como la constelación de Virgo, simboliza la dedicación de este signo a mantener un estándar moral elevado. Esta conexión mitológica resalta cómo la ética de Virgo no es solo personal, sino un servicio al orden universal. Cuando alguien hiere a un Virgo, por ejemplo, al mentir para obtener una ventaja, manipular su confianza o actuar con deshonestidad, el daño resuena profundamente, ya que ataca su misión de preservar la rectitud. Según las tradiciones hindúes, el karma castiga las acciones que violan el dharma, el orden ético, y herir a un Virgo, que encarna este principio, es un agravio que el universo corrige, a menudo exponiendo al agresor a las consecuencias de su propia inmoralidad. Históricamente, el rol ético de Virgo se refleja en figuras como Sócrates, el filósofo griego del siglo V a.C., cuya vida estuvo dedicada a cuestionar la moralidad y fomentar la virtud, incluso frente a la condena a muerte por sus ideas. Sócrates, con su compromiso inquebrantable con la verdad y la ética, encarna el espíritu virgoano de defender principios morales a toda costa. En un documental, podrías usar imágenes de frescos griegos representando a Sócrates en diálogos o de textos filosóficos para ilustrar esta conexión. Herir a un Virgo al actuar contra su código ético, como aprovecharse de su rectitud o involucrarlos en comportamientos deshonestos, es un ataque a su esencia, y el karma responde, tal vez haciendo que el agresor enfrente un escándalo que revele su falta de principios. En el contexto moderno, los virgoanos son los que actúan con integridad en un mundo donde a menudo se premia la conveniencia. Son los colegas que rechazan atajos inmorales, los amigos que defienden la verdad aunque sea impopular, los familiares que enseñan con el ejemplo el valor de la honestidad. Herirlos al desafiar su ética, como involucrarlos en mentiras o presionarlos para comprometer sus valores, no solo los lastima, sino que perturba su misión de mantener un estándar moral. Por ejemplo, un Virgo que se niega a participar en un esquema dudoso en el trabajo y es ridiculizado por su rectitud siente un dolor profundo, ya que su ética es el fundamento de su identidad. El karma, como equilibrador universal, podría devolver al agresor una situación donde su propia deshonestidad lo traicione, como perder la confianza de quienes valoran la integridad. Según el Bhagavad Gita, vivir según el Dharma genera armonía, mientras que violarlo siembra karma negativo, y el rol ético de Virgo amplifica esta justicia. Desde una perspectiva espiritual, la ética de Virgo se alinea con las enseñanzas de diversas tradiciones. En el confucianismo, la rectitud, yi, es un pilar de la conducta humana, y los virgoanos la practican al priorizar lo correcto sobre lo conveniente. En el budismo, la conducta ética es parte del noble octuple sendero, y los virgoanos encarnan esta cualidad al vivir con integridad. Herirlos es un acto de inmoralidad que desafía las leyes universales de equilibrio, y el karma actúa como un espejo, reflejando al agresor las consecuencias de su falta de principios. Por ejemplo, alguien que manipula a un Virgo para obtener beneficios deshonestos podría enfrentar un revés público que exponga su corrupción, un recordatorio de que el universo honra a quienes defienden la ética. En un contexto cultural, la ética de Virgo se ve en prácticas antiguas como los jueces de la antigua Atenas, quienes, en los tribunales democráticos del siglo V a.C., buscaban mantener la justicia moral en una sociedad compleja. Estos jueces, aunque no eran infalibles, reflejaban el compromiso virgoano de evaluar las acciones según un estándar ético. Como Virgo, enfrentaban críticas y presiones, pero su dedicación a la rectitud los sostenía. Herir a un Virgo al violar su código moral es perpetuar esta injusticia, y el karma responde con una lección que expone la fragilidad de la deshonestidad.
La ética de Virgo también tiene un componente psicológico. Su compromiso con la rectitud les da una claridad moral que los guía en la toma de decisiones, pero también los expone a quienes ven su integridad como una oportunidad para manipular. Un Virgo que defiende la verdad en un conflicto, solo para ser traicionado por quienes se benefician de la mentira, no solo siente el dolor de la traición, sino también la frustración de ver su dharma desafiado. El karma, sin embargo, actúa con precisión, asegurando que el agresor enfrente las consecuencias de haber violado un principio universal. En un sentido filosófico, la ética de Virgo refleja la idea kantiana de actuar según principios que podrían universalizarse, pero cuando esta rectitud es explotada, el universo interviene para restaurar el equilibrio. Razón 18. Son resilientes ante el dolor. Virgo es un símbolo de resiliencia, capaz de soportar el dolor con una fortaleza que trasciende lo ordinario. Como signo de tierra regido por Mercurio, los virgoanos poseen una capacidad innata para enfrentar adversidades, sanar heridas emocionales y seguir adelante sin perder su esencia. Esta resiliencia, sin embargo, los hace vulnerables cuando son heridos intencionadamente, ya que su fuerza interna puede ser malinterpretada como invulnerabilidad. Herir a un Virgo es atacar a alguien que ha aprendido a levantarse una y otra vez, un acto que el karma, como fuerza cósmica de equilibrio, castiga al devolver al agresor las consecuencias de haber desafiado esta inquebrantable resistencia. En la astrología, Virgo está vinculado a la doncella, a menudo asociada con Perséfone, la diosa griega que, tras ser secuestrada por Hades, emergió del inframundo para traer la primavera, simbolizando el renacimiento tras el sufrimiento. Perséfone, con su capacidad para transformar el dolor en renovación, encarna el espíritu virgoano de resiliencia. Esta conexión mitológica resalta cómo la fuerza de Virgo no es solo soportar el dolor, sino convertirlo en una fuente de crecimiento. Cuando alguien hiere a un Virgo, por ejemplo, al infligir daño emocional o traicionar su confianza, el impacto resuena en su capacidad de recuperación, pero su resiliencia asegura que se levanten, aunque el proceso sea doloroso. Según las tradiciones hindúes, el karma castiga a quienes infligen sufrimiento innecesario, especialmente a aquellos que, como Virgo, encarnan la capacidad de sanar. Herir a un Virgo es desafiar su poder de resiliencia, un acto que el universo corrige, a menudo exponiendo al agresor a su propia fragilidad. Históricamente, la resiliencia de Virgo se refleja en figuras como Frida Kahlo, la pintora mexicana del siglo XX, cuya vida estuvo marcada por el dolor físico y emocional, pero cuya arte transformó el sufrimiento en belleza. Kahlo, aunque no era Virgo, encarna esta capacidad de resistir y crear a pesar de las adversidades. En un documental, podrías usar imágenes de sus autorretratos, donde el dolor se convierte en expresión, para ilustrar esta conexión. Herir a un Virgo al causarle dolor intencionado, como traicionar su confianza o menospreciar su esfuerzo, es un ataque a su capacidad de sanar, y el karma responde, tal vez haciendo que el agresor enfrente un sufrimiento que no puede transformar. En el contexto moderno, los virgoanos son los que, tras cada golpe, se levantan con más determinación, aprendiendo de cada experiencia dolorosa. Son los amigos que superan rupturas con gracia, los colegas que enfrentan fracasos con nuevas estrategias, los familiares que soportan crisis sin perder la esperanza. Herirlos al infligir dolor adicional, como criticar su proceso de sanación o burlarse de su vulnerabilidad, no solo los lastima, sino que desafía su fe en la capacidad de recuperación. Por ejemplo, un Virgo que se recupera de una pérdida y recibe comentarios insensibles siente un dolor profundo, pero su resiliencia lo impulsa a seguir adelante. El karma, como equilibrador universal, podría devolver al agresor una situación donde su propia capacidad de recuperación sea puesta a prueba. Según el Bhagavad Gita, la resiliencia es un camino hacia la sabiduría, y la fuerza de Virgo amplifica esta justicia kármica. Desde una perspectiva espiritual, la resiliencia de Virgo se alinea con las enseñanzas de múltiples tradiciones. En el budismo, la capacidad de soportar el sufrimiento es parte del camino hacia la iluminación, y los virgoanos practican esta cualidad al transformar el dolor en crecimiento. En el estoicismo, la resiliencia es una virtud que refleja la aceptación del destino, y los virgoanos encarnan esta filosofía al enfrentar el dolor con calma. Herirlos es un acto de crueldad que desafía las leyes universales de equilibrio, y el karma actúa como un reflejo, devolviendo al agresor las consecuencias de su falta de compasión. Por ejemplo, alguien que hiere a un Virgo en su momento de vulnerabilidad podría enfrentar un revés que lo obligue a confrontar su propio dolor, un recordatorio de que el universo honra a quienes resisten con dignidad. En un contexto cultural, la resiliencia de Virgo se ve en prácticas antiguas como los samuráis del Japón feudal, quienes, tras la derrota, encontraban honor en la perseverancia y la mejora personal. Estos guerreros, aunque no eran Virgo, reflejaban la capacidad de resistir y aprender del dolor.
Herir a un Virgo al infligir sufrimiento es perpetuar esta injusticia, y el karma responde con una lección que expone la debilidad del agresor. La resiliencia de Virgo también tiene un componente psicológico. Su capacidad para sanar les permite aprender de cada experiencia, convirtiendo el dolor en una fuente de sabiduría. Sin embargo, esta cualidad los expone a quienes ven su fuerza como una invitación a causar más daño. Un Virgo que perdona repetidamente, solo para ser herido nuevamente, no solo siente el dolor de la traición, sino también la frustración de ver su resiliencia desafiada. El karma, sin embargo, actúa con precisión, asegurando que el agresor enfrente las consecuencias de haber abusado de un espíritu tan fuerte. En un sentido filosófico, la resiliencia de Virgo refleja la idea de que el sufrimiento es un maestro, pero cuando este maestro es desafiado, el universo interviene para restaurar el equilibrio. Razón 19. Son maestros del detalle. Virgo, como signo de tierra regido por Mercurio, es un maestro del detalle, una cualidad que lo distingue por su precisión y su capacidad para perfeccionar lo que otros pasan por alto. Los virgoanos poseen una mente analítica que descompone el caos en patrones comprensibles, transformando lo complejo en algo funcional y bello. Esta habilidad, sin embargo, los hace sensibles a la negligencia o al descuido ajeno. Ignorar su esfuerzo o desvalorizar su meticulosidad es un error que el karma no deja sin respuesta, castigando a quienes subestiman el poder de su atención al detalle. En la astrología, Virgo está asociado con la doncella, un símbolo que evoca a Deméter, diosa griega de la cosecha, cuya dedicación al cultivo requería observar cada grano y cada hoja para garantizar la abundancia. Esta conexión mitológica subraya la esencia de Virgo. Su perfeccionismo no es obsesión, sino un acto de devoción hacia la excelencia. Cuando alguien desestima el trabajo de un Virgo, por ejemplo, al ignorar un plan cuidadosamente elaborado o al criticar su minuciosidad como exagerada, menosprecia una virtud que ha sido venerada desde la antigüedad. En la tradición védica, el karma valora el esfuerzo consciente, y los virgoanos, con su enfoque detallista, encarnan este principio. Ofender esta cualidad puede desencadenar consecuencias, como el fracaso del agresor en sus propios proyectos por falta de la misma precisión que despreció. Históricamente, la maestría de Virgo en los detalles encuentra eco en figuras como Leonardo da Vinci, el genio renacentista del siglo XV, conocido por sus cuadernos llenos de bocetos minuciosos y observaciones científicas. Aunque no era Virgo, su obsesión por capturar cada aspecto de la naturaleza refleja el espíritu virgoano. En un documental, podrías mostrar imágenes de sus dibujos anatómicos o diseños de máquinas, ilustrando cómo el detalle transforma la visión en realidad. Menospreciar el esfuerzo de un Virgo, como desechar un informe detallado o ridiculizar su perfeccionismo, es subestimar esta fuerza creativa, y el karma responde, a menudo dejando al crítico enfrentado a las fallas que su propia superficialidad no pudo prever. En el contexto moderno, los virgoanos son los amigos que revisan cada palabra de un mensaje importante, los colegas que detectan errores en un proyecto, los artesanos que pulen cada rincón de su obra. Esta dedicación los hace indispensables, pero también vulnerables a quienes no valoran su trabajo. Por ejemplo, un Virgo que organiza un evento con precisión milimétrica y recibe críticas injustas siente un golpe a su esencia, pero su maestría lo lleva a ajustar y mejorar, mientras el karma podría devolver al detractor un caos que su desdén no supo evitar. Según el Tao Te Ching, los detalles son el camino al todo, y Virgo encarna esta sabiduría, haciendo que su precisión sea una fuerza cósmica que el universo protege. Desde una perspectiva espiritual, la atención al detalle de Virgo se alinea con prácticas como el mindfulness budista, donde observar cada momento con claridad lleva a la iluminación. Los virgoanos aplican esta filosofía al mundo material, perfeccionando su entorno con una intención casi sagrada. Deshonrar este don, como burlarse de su necesidad de orden o sabotear su esfuerzo, es un acto que desafía el equilibrio universal, y el karma actúa, quizás forzando al agresor a enfrentar las consecuencias de su propia desatención. En el cristianismo medieval, los copistas monásticos dedicaban años a iluminar manuscritos con detalles exquisitos, un trabajo virgoano que preservó el conocimiento. Ignorar esta cualidad es ignorar un legado de cuidado que trasciende el tiempo. Culturalmente, la maestría de Virgo se refleja en tradiciones como la relojería suiza, donde cada engranaje minúsculo es esencial para la perfección del conjunto. Estos artesanos, resonando con la energía de Virgo, muestran cómo el detalle sostiene la grandeza. Menospreciar a un Virgo al pasar por alto su contribución es como desarmar un reloj y esperar que funcione. El karma devuelve al culpable un desorden que no puede reparar. Psicológicamente, la habilidad de Virgo para enfocarse en los detalles revela una mente que busca orden en el caos, una cualidad que los hace resilientes, pero también exigentes consigo mismos y con los demás. Cuando alguien hiere esta virtud, por ejemplo,
al ignorar un consejo preciso o al desvalorizar su análisis, no solo lastima su orgullo, sino que ataca su forma de entender el mundo. Sin embargo, su maestría los impulsa a seguir perfeccionando, mientras el karma enseña al agresor el valor de lo que despreció, tal vez a través de un error que solo un Virgo habría evitado. Filosóficamente, su atención al detalle refleja la idea de que la verdad reside en lo pequeño, una lección que el universo refuerza. Razón 20. Son guardianes de la renovación y la naturaleza. Virgo, como signo de tierra regido por Mercurio, es mucho más que un perfeccionista o un analista. Es un guardián de la renovación y la naturaleza, un reflejo vivo del ciclo que sostiene la existencia. Los virgoanos, con su profunda conexión a la tierra, encarnan el espíritu de la cosecha, el cuidado del entorno y la preservación del equilibrio natural. Herir a un Virgo no es solo un acto contra un individuo, sino una afrenta al delicado orden que ellos protegen con devoción. El karma, como fuerza cósmica que restaura la armonía, responde a esta perturbación, castigando al agresor con lecciones que revelan la interconexión de todas las cosas. En la astrología, Virgo está simbolizado por la doncella, una figura que a menudo se asocia con Deméter, la diosa griega de la agricultura y la fertilidad. Cuando Perséfone, hija de Deméter, fue raptada, el dolor de la diosa detuvo la fertilidad de la tierra, dando origen a las estaciones. Este mito subraya la relación entre las emociones humanas y los ciclos naturales, un vínculo que Virgo lleva en su esencia. Los virgoanos, como Deméter, son cuidadores, nutren su entorno, ya sea un jardín físico o las relaciones que los rodean. Herirlos, ignorando sus advertencias sobre el cuidado del mundo, dañando su espacio personal o menospreciando su esfuerzo por mantener la armonía, es interrumpir su labor de renovación. En tradiciones como el hinduismo, el karma castiga las acciones que dañan la naturaleza, y perturbar a un Virgo, que personifica esta conexión, tiene un costo que el universo no ignora. A lo largo de la historia, las civilizaciones han reconocido la importancia de respetar los ciclos naturales. Los sumerios adoraban a Inanna, diosa de la fertilidad, mientras que los egipcios veneraban a Isis, cuya magia aseguraba la abundancia del Nilo. Estas culturas prosperaron mientras honraron la tierra, pero su declive a menudo coincidió con la negligencia ambiental. Virgo encarna esta sabiduría ancestral. Son los que plantan semillas, literal y metafóricamente, para garantizar la continuidad de la vida. Cuando alguien hiere a un Virgo al despreciar su cuidado, como contaminar su entorno o sabotear sus esfuerzos por la sostenibilidad, el karma actúa como un espejo, devolviendo al agresor las consecuencias de su desconexión, quizás en forma de escasez o caos en su propia vida. Hoy, los virgoanos son los guardianes silenciosos de la armonía, cultivan huertos, promueven prácticas ecológicas y buscan equilibrar su entorno. Imagina a un Virgo que dedica horas a un jardín comunitario, solo para ver su trabajo destruido por descuido. El dolor que sienten no es solo personal, es un eco de la herida infligida a la naturaleza misma. Herirlos al perturbar esta armonía, destruyendo su espacio de paz o ignorando su esfuerzo por preservar recursos, desafía su propósito. El Tao Te Ching nos dice que el hombre sigue a la tierra sigue al cielo, el cielo sigue al Tao, y el Tao sigue a la naturaleza. Virgo, como mediador de este ciclo, amplifica la justicia kármica. Quien lo lastima podría enfrentar desorden o pérdida, un reflejo del equilibrio que intentó romper. Desde filosofías como el animismo, donde cada ser tiene un espíritu, dañar a uno es dañar al todo. Los virgoanos, con su sensibilidad al entorno, actúan como puentes entre lo humano y lo natural. Herirlos al ignorar su consejo o menospreciar su cuidado es un acto de ruptura, y el karma responde con una lección sobre la fragilidad de la vida desconectada. Por ejemplo, alguien que rechaza la advertencia de un Virgo sobre el desperdicio podría enfrentar problemas de salud o desequilibrios emocionales, un recordatorio del cosmos de que todo está entrelazado. Respetar a un Virgo es respetar la naturaleza misma. Su labor de renovación no es un lujo, sino una necesidad para el equilibrio del mundo. Herirlos es perturbar el ciclo vital, y el karma, como guardián del orden, no lo pasa por alto. Desde los templos de Isis hasta los huertos modernos, su cuidado es un acto sagrado. Quien lo desafía carga con el peso de sus propias acciones, una deuda que el universo siempre cobra. Hemos explorado juntos las 20 razones que hacen de Virgo un signo único, desde su conexión con la mitología y las estrellas hasta su papel como guardianes del orden y la perfección. Herir a un Virgo no es solo un acto contra ellos, sino un desafío al equilibrio del universo, y el karma, esa fuerza silenciosa, siempre encuentra la forma de devolvernos lo que damos. Piensa por un momento, ¿has sentido la dedicación de un Virgo en tu vida? ¿O has visto cómo el karma actúa cuando se cruza la línea?
Este video es una invitación a ser conscientes de nuestras acciones y a tratar a los Virgo, y a todos, con el respeto que merecen. Porque, al final, lo que siembres hoy, lo cosecharás mañana. Gracias por acompañarnos en este viaje estelar. Comparte tus reflexiones en los comentarios y sigue explorando el zodiaco con nosotros.